El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Un nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Un nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El
el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Señor, nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, Jesús. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Señor, nadie como tú. Señor, nadie como tú. Señor, nadie como tú. Señor, nadie como tú. Hola, muy buen día, hermanos, espero se encuentren bien. Para el día de hoy, para compartirles lo que ha significado el mensaje de la cruz en mi vida, quiero compartirles que cuando yo recién llegué a la fe, mi forma de actuar y mi forma de pensar eran muy diferentes a las del día de hoy. Yo recuerdo que ya entendía que el pecado es como una barrera que nos separa de Dios, y por ese motivo, malamente yo empecé a separarme de personas que tenían un pecado evidente. Recuerdo mucho que me separé de un familiar, una persona muy querida, porque yo vi en ella un pecado muy evidente. Ella tenía un vocabulario de groserías, un vocabulario de malas palabras, y mi mal enfoque de lo que era ser un discípulo o un cristiano hizo que me alejara de ella. Me dolió mucho. También recuerdo que cuando llegué a la fe empecé a convivir con hermanos de la iglesia, y por convivir con hermanos de la iglesia convivía con los parientes de esos hermanos, y yo por dentro me preguntaba por qué a veces tienen relación con personas con un pecado evidente. Yo decía, ¿cómo este hermano puede convivir o tener una relación con una persona así? Yo estaba teniendo un corazón de fariseo y no me daba cuenta. Cuando yo entiendo que Dios ama al pecador, mas no al pecado, mi forma de ver las cosas cambió mucho.
Una escritura que me ayudó mucho a cambiar este tipo de pensamiento fue Marcos 2, del 15 al 17. Marcos 2, del 15 al 17 dice: Más tarde, Jesús y sus discípulos estaban cenando en la casa de Mateo. Muchos de los que cobraban impuestos y otras personas de mala fama que ahora seguían a Jesús también fueron invitados a la cena. Cuando algunos maestros de la ley, que eran fariseos, vieron a Jesús comiendo con toda esa gente, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con gente de mala fama? Jesús los oyó y les contestó: los que necesitan al médico son los enfermos, no los sanos. Y yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Esta escritura rompió muchas barreras que yo estaba poniendo contra las personas del mundo. Al ser yo un seguidor de Cristo, un seguidor de Jesús, y ver que Jesús siempre se mezcló con personas pecadoras, yo entendí en ese momento que estaba cometiendo un error. ¿Por qué un error? Porque yo no estaba actuando como Jesús en su tiempo actuó. Él estaba en el mundo, pero no era del mundo. El llamado a todas las personas que nos decimos seguidores de Cristo es el de amar al pecador, no el de separarlo. Porque a fin de cuentas nosotros mismos seguimos siendo pecadores. En ocasiones nos falta más, no solamente hablar de Jesús, sino transmitir a Jesús. Él no separaba, Él amaba. Jesús no segregaba. Jesús mostraba el camino. Dentro de la iglesia he tenido algunas experiencias. Unas han sido positivas y otras han sido negativas. Y yo creo que las negativas han sido por el hecho de no entender todo esto anterior. Agradezco a Dios y a muchos de ustedes, hermanos de la iglesia, que no me hayan separado, que no me hayan segregado, que entendieron bien el mensaje de amar al prójimo. En nuestra vida como discípulos estamos llamados a amar al pecador, mas no al pecado. Debemos estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Muchas gracias y acompáñenme en una oración. Bendito Padre Todopoderoso, gracias por el gran mensaje y ejemplo que nos dejaste a través de la vida de tu Hijo Jesús. Te pido esta mañana por nuestros corazones. Ayúdanos a ser más como Jesús, que nuestras acciones reflejen tu palabra. No permitas que olvidemos de dónde nos sacaste, que aun siendo pecadores, nos amaste y nos tuviste compasión. Perdona nuestros pecados, bendice el pan y el jugo de uva que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Te oro todo esto a través de tu Hijo Jesús. Amén. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios. Me satisfaces, Dios, con tu amor. Me haces cantar así, en alas volar a ti, aun cuando pensé que iba a caer. Tomaste mi oscuridad y con tu luz
pensé, ya la noche venció. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Aleluya, bello haces todo, Dios. Aleluya, las pruebas muestran que hay amor. Aleluya, cambias mi llanto en gozo. Aleluya, bello haces todo, Dios. Aleluya, las pruebas muestran que hay amor. Aleluya, cambias mi llanto en gozo. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Me haces cantar así, en alas volar a ti, aun cuando pensé que iba a caer. Tomaste mi oscuridad y con tu luz me haces brillar, aun cuando pensé ya la noche venció. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, me satisfaces, Dios, con tu amor. Tú me satisfaces, Dios, con tu amor. Tú me satisfaces, Dios, con tu amor. Familia, voy a compartir contigo el mensaje de la ofrenda y quisiera que me acompañaras a una escritura que está en Deuteronomio capítulo 8 versículos 11 al 14 y dice así: sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado.
No te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Y bueno, tenemos un Dios que nos conoce completamente, ¿no? Conoce lo que pensamos, lo que hacemos, los planes que tenemos, ¿no? Todo lo que ideamos, nos conoce profundamente. Y cuando se trata del área de las finanzas, del área de lo que poseemos, no es la excepción, ¿no? Él conoce cómo reaccionamos ante esas situaciones, ¿no? Ante cómo está nuestro corazón en esa área, ¿no? Y en esta escritura que acabamos de leer encontramos una gran enseñanza, ¿no? Si bien esta enseñanza era dirigida a los israelitas que habían salido de Egipto, habían pasado por el desierto y llegaron a la tierra prometida y iban a ser bendecidos con aquí dice que iban a poder construir casas donde vivir, ¿no? Su oro y su plata iban a multiplicarse, ¿no? Y este mensaje, aunque era dirigido para ellos, hoy también es dirigido para nosotros, ¿no? El mismo mensaje impacta igual en el pasado con los israelitas que en nuestro presente. Y lo que nos quiere decir este mensaje, o lo que le estaban diciendo a los israelitas en ese momento, es que cuando prosperaran, no se olvidaran de Dios. Y el mensaje para ti también es, cuando tú prosperes, no te olvides de Dios, ¿no? Y nos recuerda esta escritura que tengamos cuidado de eso, ¿no? Y que recordemos que Dios es quien nos ha dado todo, que es por Él que hemos prosperado, que es por Él que tenemos lo que tenemos, ¿no? Porque Él nos lo ha dado, ¿no? Y recordemos que nuestros corazones son corazones engañosos, ¿no? Corazones que a veces pueden decir una cosa y a veces hacemos otra cosa, ¿no? Pero cuando se trata de lo que tenemos, solemos titubear, ¿no? Solemos batallar mucho quizá con esa área, ¿no? Y lo que Dios quiere es que no te olvides de Él, porque gracias a Él tienes todo lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Tienes tu casa, tienes tu trabajo, tienes todas las bendiciones que te ha dado, ¿no? Y necesitamos hacer un examen de conciencia y preguntarnos eso, ¿no? Estoy recordando que es Dios quien me ha dado mi trabajo. Estoy recordando que es Dios quien me ha dado el lugar donde vivo. Reconozco que Dios es el Señor de mis finanzas. Y lamentablemente hay una línea muy delgada que a veces cruzamos, ¿no? A veces empezamos a poner nuestra confianza en las cosas que tenemos, ¿no? En lo material. A veces vemos nuestra cuenta bancaria y vemos que quizás estamos juntando para nuestro ahorro, lo que se pueda venir en un futuro, ¿no? Y ponemos nuestra confianza ahí y dejamos de poner esa confianza en Dios, quien verdaderamente es quien nos ayuda, ¿no? O a veces estamos del otro lado, ¿no? Donde nuestro corazón se vuelve orgulloso, arrogante y decimos, esto lo he conseguido yo con mis propias fuerzas, con mis propios recursos, y no ha sido por Dios, ¿no? He caído también en ese punto, ¿no? Y yo quiero preguntarte, ¿no? Quiero invitarte a que reflexiones cómo está tu corazón. Si tienes algún negocio que ha estado prosperando, dale a Dios lo que le corresponde, ¿no? Pon a Dios en primer lugar en tus finanzas. Ayuda a los que puedas ayudar con lo que Dios te ha dado, ¿no? Y pregúntate, ¿cómo está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón en este punto? Ten presente que es por Dios que tienes todo lo que hay a tu alrededor, ¿no? Los recursos que te ha dado, todo ha sido por Dios. Y también pregúntate, ¿me está costando dar mi ofrenda? ¿Me cuesta ayudar a la gente con necesidad con los recursos que Él me ha dado? Si te está costando, quizás has cruzado esa línea de la que te hablo, que yo he cruzado muchas veces, ¿no? Donde tu corazón se ha vuelto orgulloso y has creído que todo lo que tienes ha sido por tus propias fuerzas. Hoy vamos a dar nuestra ofrenda y darle a Dios con todo el corazón, con todo el amor que puedes darle a Él, ¿no? Y Dios va a estar en control siempre de tus finanzas. Dios va a estar en control siempre
de todo lo que suceda a tu alrededor, va a mover cielo, mar y tierra para que tú estés bien, ¿no? Dios no se queda con nada. Entonces, siéntete seguro de eso. Dios bendice a los que dan también con un corazón alegre. Acompáñame en oración. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias por darnos todo lo que tenemos, Dios. Si bien a veces humanamente para nosotros es poco, Señor, es lo que necesitamos, Padre. Tú lo has decidido así, Dios. Y agradecemos, Señor, que nos cubras, que nos des trabajo, Señor, que tengamos un lugar donde dormir, donde vivir, Señor, donde protegernos del frío, ¿no? Tengamos recursos, Señor, para salir a comer, para tener alimentos en casa, Señor. No lo sé, Padre, pero todo ha sido gracias a ti, Señor. Perdónanos si hemos cruzado la línea. Perdónanos, Señor, si nos hemos vuelto orgullosos, si nos hemos vuelto arrogantes, Señor, y hemos dicho, Padre, que todo es con nuestras fuerzas, porque no lo es así, Señor. Ha sido por tu voluntad, ha sido por tu amor que nos has bendecido, Dios. Ayúdanos a no poner tampoco la seguridad en las cosas materiales, Señor, sino poner nuestra seguridad siempre en ti. Bendice las ofrendas que se van a dar el día de hoy, Dios. Multiplícalas, Señor, y que sean usadas, Señor, para ayudar a muchos. Gracias te damos por todo, Padre amado, y a través del nombre de Jesús te oramos todo esto. Amén. Hola, ¿qué tal, familia? Muy buen día. Espero tengas una excelente mañana. Hoy tengo el privilegio de poder compartir contigo la clase de esta mañana y espero sea muy animante para ti todo lo que has estado aprendiendo durante todo el evangelio que hemos estado viendo de Mateo. Yo creo que todos los pasajes que hemos visto han sido o han traído cosas buenas para nuestra vida espiritual. Y sin duda alguna, lo que vamos a ver el día de hoy creo que también va a ser un pasaje muy bueno y vas a poder aprender en esta mañana muchas cosas. Y bueno, la clase que tengo para ti esta mañana se llama Esperando a Cristo como un siervo fiel. Esperando a Cristo como un siervo fiel. Y bueno, a lo largo de la historia, el ser humano se ha interesado siempre por las cosas que tienen que ver con el fin del mundo. Generalmente pensamos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué es lo que vamos a visualizar? ¿Qué es lo que nuestros ojos van a poder ver? Y Hollywood se ha aprovechado también mucho de este tema, ¿no? Y hemos visto que ha sacado muchas películas que hablan acerca del fin del mundo, ¿no? Como por ejemplo está la del día después de mañana, está la otra película que se llama El día que la Tierra se detuvo. Y hay infinidad de películas que hablan sobre este tema, ¿no? Lo tratan de expresar de muchas maneras, cosas que parecen mucha ciencia ficción y todo, ¿no? Pero que al humano, o a los seres humanos, muchas veces nos ha como picado la curiosidad de qué va a pasar, ¿no? También muchas veces hemos escuchado personas que dijeron que ellos iban a profetizar el día que
todo se iba a acabar, ¿no? Y vemos que estas personas también hablaron de cosas, pero llegó la fecha que ellos estimaron y nunca pasó nada, ¿no? Otras cosas que hemos visto, por ejemplo, yo creo que de las más recientes, el 2012, ¿no? Con el término del calendario maya, muchos decían que el mundo se iba a acabar, que ese día pues iba a pasar algo, ¿no? Y empezaron cosas que empecé a investigar, gente vendió sus casas, ¿no? Se deshizo de lo que tenía porque creyó verdaderamente que eso iba a pasar. Sin embargo, pues no fue lo que ellos esperaban, ¿no? Muchas cosas han sucedido alrededor del mundo, ¿no? Vemos lo que pasa, ¿no? Con las guerras, con todo lo que vemos en las noticias, y nos preguntamos, ¿son estas las señales del fin del mundo? ¿Son estas todo esto que vemos a nuestro alrededor que nos dice que el fin está cerca? Y por ejemplo quiero ponerte algo que pasó en el año de 1960 en el país de Chile, en la ciudad de Valdivia. Ocurrió un sismo, y este sismo es considerado uno de los sismos con mayor magnitud que se tienen registrados. Es decir, la magnitud que tuvo este sismo fue de 9.5 grados. Y este sismo, dice, en lo que investigué, que duró aproximadamente 10 minutos. ¿Te imaginas un sismo de esta magnitud sucediendo durante 10 minutos continuos? Y dice el reportaje que 15 minutos después de este sismo se vino lo que es un tsunami con olas alrededor de 10 metros de altura, que pegó también en las costas de Chile y destruyó pues parte de esa costa, ¿no? Y todos esto que pasó en Chile cruzó el océano, y dice que también llegó hasta Japón, ¿no? Se sintió quizás de alguna forma un poco más baja de lo que pasó en Chile, pero todo esto estaba pasando en ese año. ¿Y te imaginas haber vivido algo así? ¿Te imaginas estar pasando por este evento? Un temblor de 10 minutos. Yo creo que quizá tú has vivido temblores aquí en México que duran alrededor de 1 minuto, 2 minutos, y se te hacen eternos, ¿no? Sientes que no van a acabar. Y vivir algo así de 10 minutos, que después se venga un tsunami, que destruya parte del país, que se hayan hecho grietas en el piso grandes. Sin duda alguna pensarías, este es el fin, ¿no? Algo está pasando que se va a acabar el mundo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sin duda alguna yo creo que eso cruzaría por tu cabeza, ¿no? Hoy vivimos en una pandemia, ¿no? Una pandemia de un virus que cruzó todo el mundo en pocos meses y que trajo muchas consecuencias, ¿no? Vemos muchas personas que fallecieron, ¿no? Muchas personas cercanas, personas de amigos cercanos, etcétera, ¿no? Y hoy vamos a ver un capítulo muy especial, este capítulo 24 de Mateo. Es especial, es un capítulo un poco extenso, pero es un capítulo que habla sobre profecía. Y vamos a estarnos enfocando nosotros desde el versículo 36 al 51. Pero quiero que tengas el contexto de lo que estaba pasando. Jesús, esto estaba sucediendo debido a que los discípulos le hicieron unas preguntas, ¿no? Jesús había estado hablando con sus discípulos y profetizó algo acerca del templo. Les dijo que el templo pues no quedaría piedra sobre otra, ¿no? Entonces, no sé, tú sabes que para los judíos el templo era el principal lugar de reunión para adorar a Dios, ¿no? Gente de otras partes fuera de Jerusalén se reunía ahí en la Pascua, ¿no? Venían desde donde estaban para poder celebrar la Pascua, ¿no? Entonces era un lugar grande. Me imagino que los edificios en aquel momento, como estaban construidos, eran una maravilla, ¿no? Y Jesús les había profetizado acerca de esto, ¿no? Que iba a ser destruido el templo. Entonces no sé si esto que Jesús les dijo les trajo cierta inquietud en sus corazones, en sus mentes, y le hacen 2 preguntas. La primera que le hacen es: dinos cuándo sucederá todo esto, ¿no? Refiriéndose al templo. Y le preguntan: ¿qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? No sé si ellos estaban asociando que cuando el templo fuera destruido o pasara esto con el templo, lo estaban asociando con el final de los tiempos.
Y Jesús vemos que está enseñando en el Monte de los Olivos, en los primeros versículos de este capítulo completo. Tú lo podrás estudiar más a fondo, versículo por versículo, párrafo por párrafo, ¿no? Yo quiero darte el contexto de lo que estaba pasando para poder entrar de lleno a lo que vamos a ver. Y Jesús les narra algunos aspectos que iban a poder ver que eran símbolo de la señal de su regreso. Y les dice que en ese tiempo va a haber falsos mesías, habrá guerras, escucharán de guerras en otras partes del mundo, ¿no? En otras ciudades. Habrá falsos profetas que estarán engañando a la gente con falsos mensajes. Y también menciona algo que dice que habrá pecado por todas partes. Y aparte les hace referencia a una escritura en Isaías que dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará más brillo, y dice, y entonces verán la señal de que el Hijo del Hombre viene. Entonces esto es interesante, ¿no? El pasaje completo contiene más información, pero algo que quiero que puedas quedarte, esto que nos enseña Dios sobre este tema, es con el fin, no de estar informados de qué va a pasar, si las estrellas van a dejar de brillar, si algo que no logramos ver en este momento lo vamos a apreciar, pero el énfasis que Jesús quería enseñar, que Dios quiere que aprendamos, es que estés preparado para la venida de Cristo. Estés preparado para la venida de Cristo. Y sé que habla de señales que se van a ver, habla de señales que van a pasar, pero el principal propósito es eso, que estés preparado para la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque el día que eso suceda, muchos no van a estar preparados. Muchos no van a estar listos para la venida de Cristo. Y eso va a traer consecuencias a su vida. Y a nosotros los cristianos nos debe interesar este tema, como te decía, no con el propósito de conocer qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar con el cielo y las estrellas, qué va a pasar con el sol, sino con lo que esto representa. Y esto representa la venida de Cristo que prometió por segunda vez, ¿no? Entonces, no te distraigas del verdadero propósito. El verdadero propósito es estar preparado para el regreso de Jesucristo. Y vamos a leer juntos Mateo 24, capítulo 24, versículos 36 al 39. Y dice así: sin embargo, nadie sabe ni el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Y en esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en el que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Y lo primero que nos enseña este pasaje es que hay una verdad. Cristo va a volver. Cristo va a regresar. Y nos dice algo muy interesante. Dice que ni los ángeles ni el Hijo de Dios conocen cuándo será el día, cuándo será la hora, en qué momento sucederá todo esto, ¿no? Dios decidió reservárselo para él con un propósito, que tú estés preparado en todo momento para la venida de Cristo, que cada día, que en todo momento tú estés preparado para recibirlo, ¿no? Como un soldado, ¿no? Que espera la orden de su superior, ¿no? Estar atento para el llamado. Y dice algo también interesante, dice que cuando todo esto suceda, será como en los días de Noé. La mayoría de nosotros conocemos la historia del arca de Noé, ¿no? Yo creo que desde chiquitos nos los contaron nuestros papás, nos lo enseñaron, es uno de los temas más comunes para los niños, ¿no? Aprender del arca de Noé. Y conocemos la historia, ¿no? De la construcción del arca, de cómo Dios llamó a Noé que construyera esta arca, que iba a meter a los animales ahí en parejas, ¿no? Etcétera.
Pero, ¿recuerdas qué estaba pasando? ¿Recuerdas qué sucedió? ¿Por qué Dios decidió que iba a pasar esto del diluvio? Vamos a recordarlo rápidamente. Vamos a Génesis 6, versículos 9 al 12. Y dice lo siguiente. Génesis 6, del 9 al 12, dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, pon atención en esto. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. ¿Qué vemos en esta escritura? Bueno, en los tiempos de Noé dice que la tierra estaba llena de corrupción, es decir, había pecado por todos lados, ¿no? Había pecados, y dice la escritura en lo que leímos, que la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo era Noé. ¿Te imaginas? Todo el mundo, todas las personas que pudo haber en el mundo, solamente Noé era la única persona intachable. Y dirás, bueno, esto se parece un poco a hoy en día, ¿no? Vemos en el televisor, prendemos las noticias y lo primero que escuchamos, o la mayoría de cosas que escuchamos, son cosas negativas, ¿no? Asaltos, muertes, desaparecidos, balaceras, guerras y muchas cosas más, ¿no? Y esas son cosas que escuchamos, pues nos deprimen, ¿no? Nos hace sentir como abrumados, todo lo que está pasando. Vemos a nuestro alrededor un mundo lleno de pecado, ¿no? Un mundo lleno de maldad, un mundo lleno con muchas cosas malas, ¿no? Y sin duda alguna son cosas que va a pasar, ¿no? En los versículos anteriores a estos dice que va a haber mucho pecado en la tierra, dice Jesús. Y cuando Jesús menciona este pasaje de Noé, lo que quiere enfatizar, o lo que nos quiere decir, o el propósito por lo que le cita, no es para comparar el pecado que había en tiempos de Noé con el pecado que hay hoy en día, o habrá el día de su regreso, sino lo que quiere enfatizar es que cuando ese día llegue, ¿qué estaban haciendo las personas, ¿no? ¿Qué hacían las personas en tiempos de Noé? Bueno, en lo que leímos de Mateo 24, en el versículo 38, dice que disfrutaban de banquetes, iban a fiestas y casamientos, ¿no? Otras versiones dice que comían, bebían, se casaban y se entregaban en matrimonio. En otras palabras, ¿qué estaban haciendo? Vivían sus vidas. Eran personas que vivían sus vidas. ¿Y tiene algo de malo vivir nuestras vidas? Pues no tiene nada de malo vivir nuestras vidas. El detalle es cómo vivimos nuestras vidas, ¿no? Cómo estamos viviendo el día a día, cómo está nuestro corazón, ¿no? Cómo estamos delante de Dios. Y no tiene nada de malo vivir las vidas, ¿no? No creo que nosotros nos divertimos, nosotros vamos a fiestas, nosotros vamos a bodas, ¿no? Nos casamos, ¿no? Algunos tomamos la decisión de casarnos, y no tiene nada de malo. Pero ¿qué es lo malo? Lo malo es que vivimos vidas lejos de Dios, ¿no? Lo malo es cuando todo eso que hacemos, todo eso que vivimos y que disfrutamos, no está relacionado con Dios, no es agradable a Dios. Y lo malo es vivir nuestras vidas y no estar preparados para cuando Jesús regrese. No estar preparados para cuando Jesús regrese. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo estás esperando a Cristo? ¿Cómo estás esperando a Cristo? ¿Estás espiritualmente listo si es que Cristo decide venir el día de mañana? ¿Estás listo por si decide Cristo venir el día de hoy? ¿Cómo estás esperando a Cristo? Familia, necesitamos tomar seriamente este tema, porque tú y yo sabemos que Cristo va a volver. Tú y yo, como discípulos, como creyentes de Dios, creemos en la Biblia, ¿no? La Biblia nos habla acerca de
de que Cristo va a volver, ¿no? Y es una verdad que nosotros tenemos que tener conscientemente, ¿no? En nuestra mente. Debemos estar preparados para la venida de Jesús. No querrás que cuando eso suceda, te tome con la guardia abajo. Amén. Mira, vamos a seguir leyendo Mateo 24. Vamos al versículo 41. Del 41 al 42. Perdón, del 40 al 41. Versículos, Mateo 24, 40 al 41. Y dice: 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. En esto que acabamos de leer me hace reflexionar lo siguiente. Cada uno de nosotros, es la responsabilidad de cada uno de nosotros estar preparados para la venida de Cristo. Estar preparados como si Cristo fuera a volver el día de mañana. Estar preparados como si Cristo fuera a volver el día de hoy. Listos para su llegada, ¿sí? Porque si no lo hacemos así, hermanos, y nos toca la venida de Cristo, va a haber consecuencias para nuestra vida. Y lo vamos a ver en ejemplos que Jesús nos da más abajo. Muchos no van a estar preparados. ¿Tú estás preparado para eso? ¿Tú estás preparado para el regreso de Cristo? Quizá, quiero ponerte un ejemplo, ¿no? Quizá alguna vez tuviste algún maestro en la escuela que entró al salón y lo primero que hizo fue decirte: saquen una hoja blanca, su lápiz borrador, guarden todo lo que tienen, hoy tenemos examen sorpresa. Y a mí me tocó vivirlo, ¿no? ¿Cómo te sientes? Te sientes como abrumado, ¿no? No te lo esperas, te sientes, ¿qué está pasando aquí? Y si te tocó vivir eso, ¿cómo te sentiste, no? Fuiste de los que se preparó, que siempre que terminaba la clase repasaba sus notas para tenerlo fresco el día de mañana, y cuando te aplicaban el examen lo pasaste. ¿O fuiste del otro grupo que no estuvo preparado para ese tipo de eventos esporádicos, ¿no? Donde los maestros te ponen examen sorpresa y reprobaste y tuviste consecuencias, ¿no? A lo mejor ese examen que reprobaste bajo tu calificación. ¿En qué grupo estuviste, no? ¿Entre los que pasaron o entre los que reprobaron? Y, ¿sabes? Esto puede ser un ejemplo que quizá te pueda dar risa, puede ser chistoso, pero lo que no va a ser chistoso y lo que no va a ser gracioso es que nuestra salvación esté comprometida por estar descuidando el cómo estamos esperando a Cristo, ¿sí? ¿Sabes? Dios quiere que estés atento a estas cosas. Dios quiere que estés atento a la venida de Cristo y que vivas tu vida como Él quiere que vivas, ¿no? Tú y yo un día declaramos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo y ahora tenemos una nueva vida con Cristo. Y debemos asegurarnos de no desviarnos del camino correcto. Asegurémonos de estar llevando una vida que le agrada a Dios. Asegurémonos de estar llevando una vida que refleje que somos hijos de Dios. Porque es muy fácil distraernos en este mundo. Es muy fácil perdernos en las cosas que nos distraen. Es muy fácil ser seducidos por las cosas de este mundo. Y Dios no quiere eso, ¿no? Dios quiere que estés concentrado en lo que verdaderamente es importante. Vamos a seguir leyendo y vamos a Mateo 24, versículos 42 al 44. Y dice lo siguiente: así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y vemos este ejemplo que nos da Jesús, ¿no? Nos encontramos con
con este ejemplo que le estaba dando a sus discípulos en ese momento, como énfasis, ¿no? De lo que les quería decir acerca de que estuvieran preparados. Y yo quiero preguntarte, ¿alguna vez te han robado? ¿Alguna vez, un poquito más específico, han entrado a robar a tu casa? Yo quiero contarte brevemente lo que yo he vivido. Hace algunos años, cuando aún vivía con mis padres, ya había salido de la universidad, ya estaba trabajando para una empresa, y en ese tiempo, pues, como un día común, todos salimos a trabajar, ¿no? Mis papás se fueron a trabajar, yo y mi hermana que me sigue nos fuimos a trabajar, y mi otra hermana, la más chica, a la preparatoria, ¿no? Cuando volvimos, la primera que llega o cuando más bien cuando pasaron las horas, la primera que llega a casa es mi mamá, y cuando estuvo frente a la puerta se dio cuenta de que pues, la chapa estaba dañada, ¿no? Tanto la de la protección como la de pues, la puerta principal, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que piensas en cuanto ves las cosas dañadas, la puerta, es me robaron, ¿no? Y es una, yo creo que un 100% que sea verdad, ¿no? Que eso pasó. Cuando empujó la puerta, porque la chapa pues, estaba dañada, vio la casa patas para arriba, ¿no? Como dirían. Y pues faltaban muchas cosas, ¿no? Faltaban cosas de valor, como nuestros laptops, los anillos de matrimonio de mis padres, ¿no? Dinero que faltaba. Y cosas de valor que se llevaron, ¿no? Y, ¿sabes? No hubo nada que nos avisara que eso iba a suceder. No hubo nada, no hubo una alarma, no hubo cámaras, no hubo vecinos que se dieran cuenta, ¿no? Y yo quiero preguntarte, si tú has vivido eso o si no lo has vivido, piensa, si tú hubieras sabido que alguien va a entrar a tu casa, ¿qué hubieras hecho, no? Yo creo que sin duda estarías preparado para atraparlo tú mismo, ¿no? O pondrías trampas alrededor de la casa para capturarlo, ¿no? No lo sé. Podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Pero estarías atento para que eso no pasara, ¿no? Estarías atento, a lo mejor reforzarías más tu casa, la seguridad de tu casa para que eso no pasara. Pero la realidad es que un ladrón no avisa. Un ladrón llega en el momento que menos lo esperas. Y Jesús le estaba diciendo esto a sus discípulos: cuando yo regrese, el día que yo regrese, será como un ladrón que aparece cuando lo esperas. Y tienes que estar listo para cuando esto suceda, ¿sí? Tienes que estar listo para la llegada de Cristo. Y Dios quiere que estés enfocado, que estés atento a tu vida espiritual, a lo que tienes que estar atento verdaderamente, que es lo importante. Y necesitamos estar enfocados en las cosas de Dios, ¿no? Viviendo vidas que le agraden a Dios, vidas que reflejen que verdaderamente creemos en Dios. Siempre ha sido el deseo de Dios que vivas tu vida conforme a Él le agrada, ¿no? Y siempre ha sido el deseo de Dios que cada uno de nosotros vivamos como si fuera el día de hoy el regreso de Cristo. Amén. ¿Cómo estás esperando a Cristo? ¿Cómo estás esperando a Cristo? Vamos a seguir leyendo y vamos a leer Mateo 24 y vamos a terminar con los capítulos 45 al 51. Y dice lo siguiente: un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa, Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa: mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los sirvientes, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto
y rechinar de dientes. ¿Sabes? Cuando la Biblia nos dice una y otra vez, nos repite una y otra vez lo mismo, en este caso Jesús, con varios ejemplos, está intentando que sus discípulos capten el mensaje de la mejor manera y les quede grabado, ¿no? Es el mismo caso para nosotros, ¿no? Hoy estudiamos la Escritura y a través de estos ejemplos podemos fortalecer lo que Jesús nos está diciendo, ¿no? Y bueno, vemos en este énfasis que hace Jesús con este segundo ejemplo sobre esta historia del sirviente fiel, ¿no? Primero nos habla de dos sirvientes, el sirviente que es fiel y el sirviente que no es fiel, ¿no? Y el sirviente fiel dice en lo que leímos que el amo deja a este sirviente a cargo de lo que él tenía, ¿no? A cargo también de los demás siervos. Dice que los iba a alimentar, ¿no? Y cuando el amo regresara y encontrara al sirviente, dice que habrá una recompensa, ¿no? La versión Reina Valera, en el versículo 46, dice así: Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. En otras palabras, es decir, lo encuentre haciendo lo que tiene que estar haciendo, ¿sí? Dios nos ha dado dones. Tú tienes dones y talentos que Dios te ha dado. Y cada uno de nosotros, así como ese siervo fiel que dice que este amo lo dejó a cargo, Dios espera que estés usando esos talentos, esas herramientas que Él te ha dado para compartirlos con la iglesia, para compartirlos en un sentido en el que puedas ser de mucha ayuda, ¿no? Y Dios quiere que cuando Jesús regrese, te encuentre haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Siendo como ese siervo fiel, que sigue las órdenes de su amo, ¿no? Siendo como ese siervo fiel que hace todo lo que dice su amo, ¿no? Y pregúntate, ¿qué has hecho con lo que Dios te dio? ¿Cómo estás sirviendo a la iglesia? ¿Qué frutos estás dando espiritualmente? ¿Qué estás haciendo por los demás con lo que Dios te ha enseñado, con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha armado, ¿no? ¿Estás llevando el evangelio a los que te rodean? ¿Sí? ¿Estás estudiando la Biblia con las personas? ¿Estás esforzándote porque tu vida sea como la que Dios quiere que estés teniendo? Y otra pregunta más clara o más profunda. El día de hoy, ¿puede Dios decir de ti, eres un siervo fiel? Hazte esa pregunta, ¿no? Y reflexiona cómo has estado viviendo tu vida. Dios quiere encontrarte haciendo lo que tienes que hacer. Ocúpate de los asuntos de tu Padre como un siervo fiel, ¿no? Y dice la Escritura que ese siervo fiel será recompensado. Tú vas a ser recompensado en el cielo, ¿no? Vas a tener una recompensa muy grande el día que estés con Dios frente a frente, cara a cara, ¿no? Pero también leemos en el versículo 48 el lado opuesto, ¿no? El sirviente que no es fiel. Un siervo que decide hacer lo que quiere, ¿no? Un siervo malo. Un siervo malagradecido, ¿no? Y dice que cuando el amo se va por un tiempo, no obedece las instrucciones que le dio, ¿no? Y decide hacer lo que a él le place, ¿no? Lo que él quiere. Y la Escritura nos dice en este ejemplo que empieza a maltratar a los demás siervos, ¿no? A los que le dejaron a cargo, ¿no? Y dice que se emborracha, maltrata a los demás sirvientes. Y dice algo muy triste, ¿no? Dice, mi amo no regresará por un tiempo. ¿Por qué triste? Porque quizá no está consciente de lo que va a pasar si él llega, ¿no? Familia, hoy en día hay discípulos que viven sus vidas así, siendo siervos infieles, siendo siervos malagradecidos, que en sus mentes, en sus corazones ya han grabado, mi Señor no va a regresar pronto. No importa que peque, mañana me arrepiento, ¿sí? Mientras disfruto de mi vida.
todavía tengo tiempo. Hoy vivo y mañana a ver qué pasa, ¿no? Mañana me corrijo. Y lamentablemente también hay jovencitos, ¿no? Hay jovencitos que dicen, no, las cosas de Dios son muy aburridas, ¿no? Ahorita Dios no. Mejor ya que termine la prepa, ya que termine la universidad, ya que me case, ya que esté trabajando, ¿no? Ya que sea viejito. Y hay personas también que dicen, yo ahorita disfruto mi vida y mejor me pongo bien, ya casi que esté por mi lecho de muerte, ¿no? Ya cuando esté en la cama moribundo, me arrepiento, ¿no? Le pido perdón a Dios, le pido perdón a las personas que tengan que pedirles perdón. Pero esa es la actitud de un siervo infiel, ¿no? Esa es la actitud de un siervo que hace las cosas a su conveniencia. Es la actitud que hace las cosas sin amor a su amo, ¿no? Es la actitud que Dios no quiere que cada uno de nosotros tengamos. Al contrario, quiere que sea ese siervo fiel. Y leí este comentario bíblico que me llamó la atención. Dice, la mentira más peligrosa de Satanás es no hay prisa. La mentira más peligrosa de Satanás es no hay prisa. Hay muchos cristianos hoy en día viviendo esa mentira, lamentablemente. Yo te vuelvo a preguntar, ¿cómo estás esperando a Cristo? ¿Cómo estás esperando a Cristo? ¿Qué tipo de siervo eres el día de hoy? ¿Eres como el siervo fiel o eres como el siervo que no es fiel? Y el versículo 51 que leímos terminó diciendo que el amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, y habrá consecuencias para esos siervos infieles. En el versículo decía, cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Familia, este es un tema que debemos tener muy en cuenta, ¿no? ¿Cómo estás esperando a Cristo? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo estás viviendo hoy en día tu vida espiritual? Es algo que tenemos que reflexionar día a día. Es algo que tenemos que estar yendo con Dios y decirle, Dios, ayúdame a ser este siervo fiel. Ayúdame a ser este siervo que exprese que verdaderamente es tu hijo. Que viva conforme a ti te agrada. Que viva conforme tus escrituras, ¿no? Conforme a lo que nos has enseñado en tu palabra, Señor. Esa es la actitud de un verdadero siervo. Conclusión, hermanos. No vivas tu vida como si Cristo no fuera a volver. No vivas tu vida como si Cristo no fuera a volver. Jesús nos enseña lo que va a pasar, las señales que habrá el día de su regreso. Pero quiere que estemos preparados y vivamos nuestra vida como si hoy fuera el día que Él regresara. Los apóstoles en aquel entonces vivieron sus vidas como si ese día fuera el día que va a regresar a Jesús. Nosotros, es nuestra responsabilidad vivir nuestras vidas como si hoy Cristo fuera a regresar. ¿Cómo estás esperando a Cristo? Espéralo como un siervo fiel. Vive tu vida con integridad, sirviéndolo con tus dones y talentos que Él te ha dado, para que el día que regrese te encuentre haciendo lo que tengas que hacer. Acompáñame en una oración. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias porque es tu propósito, Señor, que conozcamos lo que va a pasar, Señor, en los últimos días. Pero Padre, tú quieres que estemos enfocados en lo verdaderamente importante. Que estemos enfocados, Señor, en estar preparados para el regreso de Cristo. Que nada nos distraiga, Señor, de lo verdaderamente importante. Que las cosas del mundo, Señor, no sean cosas que nos atrapen, Señor, y nos distraigan de lo verdaderamente importante, Dios. Ayúdanos a ser esos siervos fieles, Padre. A esperar el regreso de Cristo como ese siervo espera a su amo, Dios. A esperar el regreso de Cristo, Señor, como ese hijo que verdaderamente cree en ti, Señor. Ayúdanos, toca nuestros corazones, Padre, ayúdanos a hacer cambios en nuestras vidas en este momento. Solo tú sabes qué día regresa Cristo, Padre. Solo tú has destinado el día y la fecha en que esto sucederá. Y nadie lo sabe, Padre. Ni un profeta falso, Señor, nadie.
solamente tú. Pero ayúdanos a vivir nuestra vida como si Cristo regresara hoy, Dios. Ayúdanos a vivir nuestra vida, Padre, como ese discípulo fiel que quieres que seamos, Dios. Te amamos, Padre, trabaja en nuestro corazón, Dios. Ayúdanos a arrepentirnos si no hemos vivido nuestra vida conforme a tu voluntad. Quédate en control de todo, Padre eterno, y a través de Cristo Jesús te oro todo esto. Amén. Muchas gracias, hermanos. Espero esto haya sido de bendición para tu vida y el mensaje de Cristo, lo que quería darle a entender Cristo a sus discípulos en ese momento, también llegue a tu corazón y tú lo puedas guardar, lo puedas grabar y puedas vivir tu vida como ese discípulo fiel. Bueno, pues hemos llegado al punto de poder poner la frase memorable. ¿Qué fue lo que captó tu atención? ¿Qué vas a poner en una tarjeta, en el refri, en tu Biblia, en tu auto? ¿Qué cosa, qué decisión vas a tomar? ¿Es gratitud? ¿Es ánimo? ¿Es reflexión? ¿Qué es lo que vas a tomar de decisión? Por favor, comparte junto con nosotros la frase memorable aquí en el chat en vivo y te lo vamos a agradecer mucho porque nos ayuda en saber cómo tú personalmente la vas a aplicar. Gracias. Vamos a la frase memorable.